Mañana son las elecciones de medio término, que en el fondo va a terminar siendo un plebiscito entre un modelo de colonia y un proyecto de país. Así que esperemos que gran parte de la población sea consciente de lo que nos estamos jugando este domingo y bueno, y vote lo que hay que votar. No cabe ninguna duda al respecto. Y para hablar justamente de lo que pueda pasar mañana, pero sobre todo de lo que pudiera ocurrir a partir del 27 de octubre, estamos en comunicación con el analista político, ensayista y docente universitario Diego Sturwark, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por atendernos, Diego. Bueno, Bueno, a ver, te cuento. gracias por invitarme. Yo venía diciendo que mañana nos jugamos muchísimo y que Ujú. todo va a estar remitido a un porcentaje o a dos porcentajes. A ver, si el gobierno llega al 35% y lo supera, bueno, el 27% va a ser una cosa. Pero si no llega al 30% o al 31%, ponele con suerte, el 27% va a ser obviamente muy distinto también. Yo quisiera preguntarte justamente, ¿cuál es tu pálpito para mañana y qué crees que puede pasar de acuerdo a estos dos escenarios? Mira, yo empiezo por pedir disculpas porque soy metodológicamente escéptico para pensar la política, digamos, y viendo la historia de nuestro país y la historia reciente de nuestro país, me Sí, parece que vale la pena, como se decía en otras épocas, prepararse siempre para lo peor, y si bien. lo peor no es lo que resulta, entonces tenemos un resto para festejar. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: la mayoría de los analistas políticos que escuchamos en los medios Ujú. están diciendo que lo que se juega es, vamos a decirlo así, tres escenarios. El escenario peor para el gobierno es estar abajo de 30, un poco suponiendo que abajo del 30% de los votos no reúnen, ni siquiera con sus aliados, un bloque Claro. suficiente para bloquear la iniciativa de la oposición en el Parlamento, en el extremo del juicio político. Entonces, ante esa situación, los aliados se dispersarían, los actores políticos eventualmente posibles de comprometer en un bloque de gubernamentalidad con una política acordada con Estados Unidos, etcétera, se dispersarían. El gobierno entraría en una debilidad y una precariedad política inmanejable, y, digamos, las posibilidades de que Milei siga siendo la figura, aunque sea en términos formales, principal de la política argentina, estaría seriamente cuestionado. Se supone que con menos de 30 quedaría en esa situación. Segundo escenario que se plantea es más intermedio: que Milei pueda celebrar un 30%, un 32%, un 35%, porque estaría blindado frente a las iniciativas de la oposición, y quizás podría desde ahí tomar la iniciativa de crear, ayudado seguramente por muchos otros, un nuevo bloque de alianzas políticas de la derecha y pueden Ujú. negociar un poco cómo se gobierna los próximos años. El mejor escenario es un escenario en donde ellos logran una base parlamentaria que les permite avanzar en reformas, que son reformas absolutamente reaccionarias de la estructura impositiva, previsional y laboral, y eso sí, por supuesto, supondría una nueva fiesta de la derecha, un nuevo crédito, digamos, para avanzar en esta remodelación del país que pretenden. ¿Mi pálpito cuál es? Mi pálpito es: les va a ir muy mal electoralmente y van a intentar construir una escena Claro. de gobernabilidad. Sí, totalmente me parece que viene por ahí la mano. Sobre todo, estaba pensando en esto, ¿no? Que si llegan a alcanzar el 35%, bueno, ahí también cambia la solidaridad o el apoyo que puede llegar a tener de los aliados, Claro, ¿no? Porque van a decir, claro, bueno, evidentemente el pueblo no está tan enojado con este gobierno porque votó bastante a favor, así que podemos darle una ayuda para terminar exacto. de reestructurar todo lo que implica la economía y la cuestión social y estatal de la Argentina. Me da la sensación de que esto está sucediendo y esto lo remito también a que Provincias Unidas, por ejemplo, no dio Ujú. quórum en el Congreso como para
rechazar la privatización de núcleo eléctrica, ¿no? Que tiene que ver con todo el desarrollo nuclear de nuestro país. O sea, ya se adelantaron un poquito porque están especulando para ver qué es lo que puede pasar en las elecciones, para ver si terminan de apoyarlo o si van a terminar rechazando justamente este tipo de privatizaciones. Me parece que viene por ahí la mano y es un poco lo que vos venís planteando. Otro de los temas que estamos todos muy pendientes está relacionado con la injerencia o la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario argentino. Algo inédito para nuestro país y que de alguna manera habla del imperialismo financiero. Me gustaría que vos me hagas una especie de, por lo menos nos cuentes un poco tu percepción en relación a esto y qué es lo que va a implicar en términos geopolíticos, en definitiva, sobre todo si le va bien al gobierno. Bueno, ayer hubo una escena en el Teatro Colón, no creo que se les haya pasado desapercibido, una escena de gala secreta o bastante opaca, en donde estuvieron Tony Blair, Condoleezza Rice, es decir, funcionarios ingleses y norteamericanos, todo organizado por el JP Morgan. Exacto. No se sabe qué se habla, no se sabe qué acordaron, lo hicieron bajo medidas de extrema seguridad. Es absolutamente imposible para mí separar esto del escenario que se está armando aceleradamente en este momento en el Pacífico a unos pocos cientos de kilómetros de Caracas y las amenazas que están cayendo de manera brutal de parte del gobierno norteamericano sobre Petro. Sí. Lo que quiero decir es que yo para pensar esto tengo que unir dos palabras. A ver. Bancos y barcos. Bancos y barcos. Claro. Para Argentina, bancos. Para Venezuela y Colombia, barcos. ¿Qué es lo que iguala bancos y barcos? Es un retorno a una forma de colonialismo o de imperialismo como no veíamos hace mucho en el Cono Sur de América, una agresividad muy brutal norteamericana, que por supuesto está mediada por la opacidad, por el secreto, por formas de seguridad muy de épocas de guerra, y que tiene por objetivo una nueva toma de control sobre la región, que probablemente, o vamos a decirlo muy probablemente, sea objeto de negociaciones con otras potencias mundiales en un reparto de áreas de influencia. Claro. Entonces, el conflicto financiero, comercial y eventualmente militar que Estados Unidos pueda plantearse con otras potencias, previamente supone un reordenamiento de sus propias bases de aprovisionamiento. Entonces, lo que Estados Unidos está haciendo con la Argentina se parece mucho a una toma de control de todos los elementos estratégicos que encuentran como de valor en el país. Por eso no los puedo ver como separado. Lo que pasa en la Argentina con lo que pasa en el Caribe incluiría las amenazas que recrudecen ante la votación de derechos humanos en Cuba y extraer una primera conclusión, ya te digo, te lo dije al comienzo y te pedí disculpas, un poco escéptica, y que consiste en lo siguiente. Me resulta absolutamente inexplicable que todo esto que yo estoy nombrando ahora no sea el tema central de la campaña. Sí. Es decir, que los candidatos, pero no solo los candidatos, los intelectuales, los periodistas, digamos así, todo el aparato cultural, lo que llamaríamos la oposición política, no se esté movilizando y no esté haciendo análisis pedagógicos, populares y con sentido de urgencia en relación a lo que está ocurriendo. Esto me preocupa porque me hace pensar que el control de la escena posterior a las elecciones, sea cual sea el resultado, va a ser de ellos. Sí, la verdad que está bien esta mirada que estás haciendo. Vos fíjate, estamos en Radio Rebelde, ¿no? Hablando de estos temas y en los medios nacionales más importantes no se está abordando de esta forma. Exacto. No se está abordando de esta forma y todo se especula con kirchnerismo no, kirchnerismo sí, mileísmo no, mileísmo Exacto. sí, y no pasa más que por ahí. Pero en el fondo nos estamos jugando muchísimas otras cosas y casi en términos geopolíticos, bueno, sí, la distribución mundial de lo que pueda pasar en el planeta en este sentido. Hay otro punto de los cuales parte de la negociación de las que se está hablando hoy por hoy está relacionado con que Estados Unidos, además de querer llevarse todo lo que pueda, ¿no? En términos de recursos energéticos, quiere instalar una base en Tierra del Fuego y por otro lado también pide que se deje de hacer negocios con China, que a todo esto es el comprador, con el que mayor negocios hacemos, o sea,
Claro. Desde que Brasil dejó de ser el primer socio comercial, ¿no? O sea, es nuestro primer socio comercial desde hace ya un tiempo China. A ver, ¿cómo crees que va a pasar esto de aquí en adelante, si esto se llega a dar como Estados Unidos pretende? Bueno, todo esto es tema para mí, de tema de estudio, de investigación. Quiero decir, son todos temas más o menos nuevos de un mundo que se está realineando de una manera muy fuerte, con un gobierno como el que tiene la Argentina hace 2 años, que es un gobierno que tiene un personal francamente vergonzoso, al cual no se le puede atribuir el mínimo de consistencia en defensa de los intereses de nadie, ¿no? Entonces, todo esto me parece más o menos complejo. Lo que yo tiendo a entender es que lo que Estados Unidos le está exigiendo a la Argentina no tiene solo que ver con el comercio, Ujú. sino que tiene mucho que ver con la relación que existe entre finanzas, dimensiones estratégicas del territorio Sí, y la cuestión militar. Me sí. parece que ahí están puestos el eje más explícito, más importante, y en donde los alineamientos del gobierno argentino son más indubitables. A ver, Diego, pensémoslo junto esto. A Sí. ver, llegamos a esta instancia por la inoperancia de este gobierno que tuvo que recurrir a Estados Unidos para pedirle plata para que el dólar no se vaya por las nubes. ¿O esto en el fondo fue un plan siniestro, pergeniado del comienzo y este era el fin? Mira, no, lo primero no lo creo. Bien, Sí, lo primero no lo creo. mirá vos, claro, No creo que se haya llegado a esto por mera claro, inoperancia. Si eso. estamos hablando de Milei, no creo que sea por mera inoperancia. Si estamos hablando del peronismo, sí. Ahí hay que elegir. Del pero, Porque el mileísmo es efecto parcial del gobierno previo. Y mira, ahí sí, y ahí sí que hay muchas responsabilidades políticas, que a mí me parece que eso también es un tema que está faltando todavía mucho en la discusión política. Es decir, si la oposición política no tiene una renovación profunda y real, si lo que se llama hoy renovación quedara entrampado como una mera fachada, y lo que la oposición tiene para ofrecer es algo parecido a lo que ofreció entre el año 19 y 23, entonces no hay cómo cuestionar la agenda mileísta trampista. Pero si vamos a esa agenda, a mí no me parece que sea la agenda a la que llegamos por mero desatino, y sí me parece que hay un plan político. bien. Es Vos, decir, vos me, lo creo que me lo sí. relacionaste con el peronismo. Yo te decía a la entrega total de la soberanía argentina. Ahora nos metemos en el No, peronismo, sí, si sí. querés. Ah, bien, bien. No, 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 lo que te quería decir con esto es, la entrega total de la soberanía argentina tiene dos componentes. A ver, La ahora. primera es la torpeza política previa que hizo que el mileísmo sea posible. Claro. La segunda es un plan político del cual el mileísmo participa. Participa sin recursos propios, participa sin brillantez, participa sin sagacidad y sin profesionalismo. Participa porque son gente que pertenece directamente a las tramas más perversas de la política ultraderechista occidental, que tiene para mí como dos polos que hay que mirar muy bien, que son el trumpismo y el mundo de Netanyahu, ¿no? Sí. El gobierno actual participa consciente, voluntaria y entusiastamente de esos polos. Hay que ver cómo se compone el gabinete de Milei para entender claramente de qué estamos hablando, quién es el nuevo canciller, de dónde surge el nuevo canciller. Pablo Kirno, Surge decís vos. directamente del grupo Caputo, Claro. exactamente. 17 años Hay que ver trabajó bien quién es Patricia Bullrich. trabajó 17 años en el JP Morgan, Pablo Kirno. Por eso, es muy explícito, por eso decía la foto del Teatro Colón ayer, Claro. es muy explícita, eso no es desidia, eso es militancia. No, está claro. Están convencidos y ojo, es un convencimiento que por ahora en la Argentina se viene dando en un marco de cierta teatralidad parlamentaria Mm. que según cómo se den los hechos puede respetarse o no respetarse. A mí me resulta absolutamente preocupante y por eso insisto en acercar barcos y bancos. No, de hecho acá si no hubiera bancos quizás ya hubiera habido barcos. Exacto, Es así exactamente, de simple. exactamente. Es Y el así. poder de los bancos apoya en el poder de los barcos, eso hay Claro, que tenerlo claro. está claro. Bueno, recién te metiste en el tema peronismo y Sí. vos sabés que una de las preguntas que te quería hacer es, bueno, ponele que al gobierno le vaya mal y no llegue al 30%. Lo ideal sería que el peronismo esté lo más unido posible por las dudas, Sí, por si la sí, cosa sí.
el clima se va enardeciendo de algún modo y hay que estar preparados por si hay que asumir antes de tiempo. Vaya a saber, quizás no, pero quizás sí. ¿Cómo lo ves al peronismo en este sentido? Algo ya adelantaste, obviamente, pero me gustaría que lo puedas discernir un poquito más. Yo en el peronismo veo varias cosas. Una primera cosa que veo es que la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, la persecución a Sí, la vicepresidenta, es parte del panorama que acabamos de nombrar de bancos y barcos. sí, Es parte importante en la Argentina. Las personas que pidieron abiertamente la prisión de Cristina, entre esas personas está el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, fue muy explícito, ¿no? sí. La retirada del pasaporte, digamos, hay una especie viste, a la oposición demócrata, el trumpismo lo llama peronista, lo llama Sí, 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 kirchnerista. es verdad. Entonces, no sacaría esa foto del mapa geopolítico. Lo Ujú. segundo que diría es que la interna peronista, que es una regularidad histórica, nadie se puede escandalizar porque un movimiento popular de semejante tamaño tenga conflictos, Sí, tenga claro. internas, pero, pero, una interna de poder que se da dentro de los sectores progresistas del peronismo, que no es capaz de traducirse ni como una diferencia ideológica, ni como una diferencia conceptual, es decir, no podemos entender cuál es el significado político de esa interna, es muy despolitizadora, es muy problemática, porque no es una interna que devuelva, digamos, al movimiento popular conceptos e instrumentos de clarificación de las tareas políticas y de los enfrentamientos políticos. Es una interna caotizante, es una interna despolitizante. Esto me parece que ha sido un gran problema. El tercer elemento que yo pondría ahí importante es que sí hay signos de renovación política en el peronismo. El ejemplo de Santa Fe me parece muy importante. Cuando digo Santa Fe me refiero al hecho de que el peronismo haya aceptado Sí, sí. que encabece su lista Karen Tepp, legisladora, candidata a diputada, mejor dicho, es legisladora local de Rosario por el Partido de la Ciudad Futura. Sí, E claro. incluso el lugar que se le ha dado a Patria Grande en las listas en Ciudad de Buenos Aires y en la Y en la provincia de Buenos provincia, Aires. claro. Claro, por ese lado hay un desafío. Es decir, cómo lograr que esas figuras no sean en lo más mínimo una fachada, sino que expresen a fondo esta voluntad de renovación política que, insisto mucho, es muy relevante porque el peronismo, tal como lo hemos conocido entre el 19 y el 23, es responsable de una frustración política. A ese momento no se puede retornar. Claro. Sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Y cómo ves la figura de Kisilov como una alternativa del movimiento nacional y popular? No, a él como figura lo veo bien, por varias razones. Me parece una figura la más prometedora, políticamente hablando. Si tuviésemos que jugar acá, hacer en un pizarrón, a proyectar posibilidades que surgen del momento actual, me parece que Kicillof es de los que tienen más posibilidades, el más interesante. Dicho esto, hay un problema serio que Sí, yo noto en el digamos, en el mundo del horizonte quisilofiano, para decirlo así, sí. y es que a falta de una movilización popular, en el momento de una descomposición muy fuerte de ingresos, de salarios, del prestigio de instrumentos colectivos, con un apoyo electoral más bien chico, en medio de una interna política tan fuerte, la tentación de acomodarse en alianzas superestructurales con grupos tradicionales de la política Sí, puede conspirar en contra de la radicalidad de las transformaciones que habría que poner en juego lo más rápidamente posible para sacar a la Argentina del cerrojo geopolítico. Entonces, mi duda es la siguiente. ¿Será que desde arriba se puede regenerar una cultura lo suficientemente abierta a demandas populares y a luchas populares? De manera tal de pasar de un 30% electoral a un grosso de manifestación social y una nueva apuesta a la movilización, o para que eso pase tiene que haber algún tipo de novedad popular desde abajo, y a eso ya no lo llamaría quisilofismo. claro. ¿Qué rol crees que va a jugar Cristina en todo esto?
de aquí en adelante? Bueno, yo creo que hay dos caras de Cristina, ¿no? Hay una cara de Cristina que es La que una todos persona la que todos queremos, aparece. la que todos respetamos, ¿no? No, Digo, claro, hay una cara que es más simbólica, si querés, que tiene que ver con una cierta lectura del pasado, con escenas del pasado, claro. con, digamos, escenas de confrontación, con escenas de sinceridad en la palabra pública para nombrar formas de poder, ¿no? Sí, exacto. Y también la figura que está perseguida Ujú. y que por lo tanto despierta, por ejemplo, para la izquierda y para muchos actores sociales en lucha, despierta un interés particular, ¿no? O sea, hubo mucha solidaridad con Cristina, estuvimos varias veces en la calle en todos estos meses en torno a la persecución política. Pero por otro lado está la Cristina de la que el peronismo se queja silenciosamente, o que por lo menos el kicilofismo, como expresión política hija Y si del querés, te cristinismo, sumo hoy aparece como un objetor. te sumo el sindicalismo, si querés. Claro, entonces hay toda una escena dentro del peronismo que es quien hereda a Cristina. Claro. Entonces pareciera ser que Axel supone que la puede heredar por las malas, digamos, ¿no? Imponiéndose políticamente y quedándose con el voto. Pero bueno, supongo que hay otros sectores del peronismo que suponen que tienen un derecho filial más directo para heredar a Cristina y otros que creen que se la puede heredar digamos, con otro tipo de estrategias. A mí me parece que la disputa por la herencia de Cristina complica bastante el escenario político de la renovación. Sí, Entonces, no me parece claro cómo se va a resolver eso. Y se lo sí. pretende resolver acumulando poder dentro de la interna peronista contra Cristina. El riesgo es que los sectores más reaccionarios anticristinistas alimenten tácticamente a cualquier candidato posible con el único objetivo de destruir la parte positiva de su influencia, que no es poca. Sí, sí, sí. Sí, a mí En cambio, sí. no, me han pronosticado, me han dicho de que se viene una interna feroz entre el kicilofismo y la cámpora, por ejemplo, pero bueno, Bueno, así está pero perdóname, así está planteado públicamente, ¿eh? claro, claro, a eso iba. Después de la semana que viene, con los datos que tenemos públicos hoy, se viene una discusión feroz en donde cuidado, porque el problema sería que no va a haber una traducción real entre los discursos públicos y las estrategias de poder. Yo decía hace un rato, hay tanto peligro en el intento de frenar al kirchnerismo, cristinismo dentro del peronismo, acudiendo a alianzas Claro, claro. demasiado pragmáticas para acumular poder contra Cristina, como es muy peligroso que del lado del cristinismo se acuda a cualquier tipo de candidato con tal de poder tener influencia y controlar la interna, como ya ha pasado con Massa, con Alberto, con Scioli, con Insaurralde. Sí, increíble eso. Bueno, la última y necesito que sea muy chiquita. Sí. ¿Crees que en este tiempo cierta parte de la sociedad tomó conciencia de lo que va a pasar mañana? Yo creo que sí, en doble sentido. Creo que una parte del voto mileísta está desencantado, está perturbado por la decepción, y eso me parece una forma de la conciencia, quizás una forma de la conciencia oscura, no estoy próximo yo de ese fenómeno, pero me parece que eso sí plantea una novedad, o sea, la incapacidad de la derecha de movilizar a toda su base electoral. Ujú. Eso podría ser una forma de toma conciencia, y la otra, que es la que sí más me interesa, es cómo fue surgiendo estos años un activismo, nuevas estructuras colectivas, un nuevo activismo contra el mileísmo que va del Garrahan a la lucha universitaria, a la persistencia de los feminismos, a la experiencia de lucha de desocupados. En fin, me parece que sí, que hay una especie de discapacitados, es decir, hay grupos sociales que empiezan a moverse. Ujú. Y esos grupos están escribiendo el guión del antimileísmo, mucho más esos grupos que los grupos propiamente políticos. Perfecto. Buenísimo, Diego. Mil gracias por esta charla, ¿eh? Bueno, Pablo, un gusto grande. Igualmente para mí, y bueno, la vamos a seguir próximamente. Abrazo grande y será hasta la próxima, ¿eh? Muy amable. Dale, abrazo grande. Chao, hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, era el analista político.